No más CVs y curvas rebeldes. Tips que usted debe conocer para lograr superficies perfectas. Mi nombre es Martín Carcaño, soy Technical Specialist para manufactura de Autodesk. Objetivos: al finalizar esta clase usted será capaz de generar un patch layout para controlar continuidad con superficies, aplicar el análisis de superficies para lograr continuidad de forma manual en superficies complejas, modificar los CVs de una superficie con transformación de CVs, manipulación de superficies con Autodesk Inventor Fusion. Módulo 1. Generar un patch layout para controlar continuidad con superficies. Bien, vamos a comenzar con lo que tenemos en pantalla es una imagen, es un dashboard o es el frente de un coche. En el interior vamos a ver un poco cómo está trazado unas superficies base. Estamos reduciendo el canvas, la opacidad del canvas, y vamos a ver cómo están trazadas estas superficies para imitar lo que es el dashboard. Ahí tenemos una superficie generada con un rail en alias. Este rail se comporta de la siguiente forma: tiene o está generado por tres curvas, de ambas a izquierda y derecha, y tenemos lo que es el trazo base de lo que es o lo que va a definir las dos secciones del dashboard. En esta parte lo que vamos a hacer es empezar a generar lo que es el patch layout. ¿Qué es el patch layout? Es básicamente poder generar estas superficies o romper esta superficie grande en superficies más pequeñas y más manejables. Entonces lo que estamos haciendo aquí es básicamente copiar la parametrización de una curva sobre otra curva, generarla, para que en el momento que apliquemos la división entre ambas curvas o la división para la superficie, estas puedan acoplarse de manera similar. Lo que hicimos fue copiar la curva del lado izquierdo, ahora colocarla sobre un punto del lado derecho, y ahora vamos a empezar a mapear las distintas curvas con la superficie. Estamos tomando la curva, movemos el pivote para poder alinearla o posicionarla de forma correcta, de manera tal que tengamos dos curvas idénticas, y la parametrización de ambas curvas nos va a generar un parchado o una trama de superficies correcta. Entonces ya tenemos la primera división de estas dos superficies, ahí lo podemos apreciar, están generando el nuevo patch layout, y a continuación lo que vamos a hacer es buscar una herramienta dentro de alias, que es el trazo o con una curva, el trazo o modificación de una curva, el cual nos va a permitir hacer este recorte en la superficie, seleccionar uno de estos puntos y generar o modificar la curva. En este caso la curva es muy pequeña para generar esta modificación, por lo tanto vamos a dejarla en ese mismo punto, vamos a recortarla posteriormente. Estas herramientas nos van a servir para generar el patch layout o lo que es la subdivisión de esta superficie grande en múltiples superficies más pequeñas y más manejables, de manera tal que podamos generar distintos trazos, podamos generar distintos movimientos en la curva y manipularla de forma más eficiente. Vamos a trazar entonces en la parte inferior una curva. Ahí tenemos una curva 3x3. Esto nos va a dar de forma similar para poder generar la división de estas curvas. A continuación vamos a empezar, vamos al Object Lister, vamos a ver estas curvas, cómo están generadas. Aquí pueden ver que tenemos una curva que está uniendo, o esta que da la vuelta en esta sección curva, de manera tal que vamos a copiar o vamos a empezar a generar las pequeñas subdivisiones o las subdivisiones de estas curvas. A continuación lo que vamos a ver es que ya tenemos ambas secciones divididas, y vamos a empezar a generar una curva adicional. Esta curva se va a anclar a estos puntos
de tal forma que ya de esta forma obtenemos la división de esta sección. Ahora vamos al comando alinear, vamos a alinear con una posición G2, esto de manera tal que ubica estos 3 puntos para poder controlar la curva y copiar las mismas características de la curva en la que se está anclando. En este momento tenemos una curva de 3 CBs de grado 3, vamos a aumentar o vamos a disminuir la curva en un grado 2, de manera tal que el parámetro de alineación está tomando o está seccionando estos 3 puntos de la curva para que cumpla con la alineación de manera perfecta. En este momento tiene G2 o curvatura G2, por lo tanto está copiando la parametrización de la curva original, la curva de color azul. Ya que tenemos ambas secciones de la curva, vamos a empezar a generar la división de esta superficie mayor. Vamos a partirla en superficies más pequeñas y más manejables, para lo cual vamos a buscar el comando. Este comando es Trim Convert, se encuentra dentro de alias Automotive, el cual nos va a generar varias opciones. La primera de ellas es que tenemos que utilizar el Vector Options en View para que el ViewCube nos alinee con esta posición. Segundo, los parámetros o controles nos van a indicar cuántas curvas o cuántos grados quiero generar la división. De esta manera voy a generar la división del lado superior, que pueden ver, hemos tomado la superficie superior y la partido en una curva más, en una superficie más manejable. Vamos a repetir este paso con el resto de las secciones o el resto de las posiciones que hay en las curvas. Aplicamos el mismo comando, seleccionamos la parte interna, seleccionamos las curvas de frontera o boundaries donde yo quiero aplicar el corte, aplicamos esto en las secciones restantes para generar la división de estos superficies. Por último, en la última división o en la última curva vamos a generar un trim común y corriente. Este es un 3D Trimming. Vamos a encender 3D Trimming, la opción, vamos a seleccionar las curvas que vamos a eliminar, y de esta forma vamos a dejar en este momento una superficie trimada. No es una superficie natural como se va a generar con el comando Trim Convert. De esta forma vamos a modelar o vamos a empezar a generar las secciones para estas curvas. De esta manera ya tenemos las secciones generadas, ahí lo podemos ver. Vamos a generar estas pequeñas, o vamos a partir todo esta sección grande de superficies en secciones más manejables. De esta forma vamos a ir generando el patch layout o la división de estas superficies en superficies más pequeñas y más manejables, para poder generar todos este tipo de superficies complejas dentro de lo que es alias. Estamos viendo lo que es la subdivisión por secciones dentro del software. En este momento podemos ver cómo hemos partido la superficie más grande en superficies más pequeñas, y de esta forma vamos a empezar también a construir lo que son las distintas secciones dentro de la aplicación. Ya que tenemos las superficies partidas, vamos a agruparlas en el Object Lister. Vamos a crear un nuevo layer, vamos a agrupar todas estas superficies, vamos a mandarlas al nuevo layer de manera tal que empecemos a separar el trabajo que ya tenemos realizado previamente para empezar la construcción de otras secciones de la superficie. También agrupamos las curvas, vamos a colocar la superficie no natural en una sección especial. Esta superficie podríamos agregarle un tratamiento distinto en caso de que querramos posteriormente generar a partir de esta superficies más detalladas, pero teniendo en cuenta que esta superficie no natural debemos que arreglarla previamente antes de empezar a construir dentro de ella. Entonces mandamos esta superficie a otro layer, vamos a seccionar
estas dos partes, vamos a aplicar un on-trim para volver a obtener la superficie natural de esta parte o esta sección curva, para poder generar de esta forma nuevas superficies.